Nuestra vida depende de un cable. ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurre en Internet en un minuto? Se envían casi 42 millones de WhatsApp. En tan solo 60 segundos se reproducen en YouTube 3.473.000 vídeos. Todo el rato. Cuando más, antes de irme a dormir. Suelo ver los Reels. Y vemos 140 millones de Reels en Instagram y Facebook. Esto solo en un minuto. Por María Ibáñez. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo compartimos mensajes, imágenes y audios en menos de un segundo? Nos trasladamos al Distrito Telefónica, en Madrid. A ver si te lo puedo enseñar. Nos recibe Carlos Dassi, director de tecnología de Telxius. Es uno de los principales operadores del mundo de infraestructuras de telecomunicaciones digitales. La gente cuando lo dice, ¿esto es un cable submarino? Trae una especie de tubo. Parece una manguera de jardín, pero se antoja más pesado y es completamente rígido. Es un pedazo y contiene muchas capas que, vistas desde arriba, forman un conjunto de anillos. La cubierta, que sería la parte de fuera, que es lo que protege un poco el cable, y a partir de ahí, digamos, que es la parte de cobre, que es la que transmite la corriente eléctrica por el sistema submarino. Han escuchado bien, sistema submarino. Y luego ya al medio del todo las fibras ópticas, que son las que transmiten la información. O sea, realmente el resto son capas de protección. Que serán más o menos gruesas dependiendo del terreno por donde vaya a pasar el cable. Todas esas capas rodean un puntito en el centro, que es a su vez el recubrimiento de la fibra óptica, lo que transporta el cable. Una fibra óptica que viaja bajo mares y océanos, por esos cables que unen continentes como el que nos describía el CTO de Telxius. Conforman auténticas autopistas por las que circula nada más y nada menos que el 99% del tráfico de Internet. Los cables submarinos te permiten, por un lado, tener información en tiempo real de lo que pasa en cualquier parte del mundo, y eso sí es tiempo real y es lo que pasa en las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Y luego hay una distribución de contenidos que se hace a través de los cables submarinos, pero que se almacena en clouds locales o en cachés locales en los distintos países. A día de hoy hay en todo el mundo 560 cables submarinos. Si hoy perdiéramos todos los cables submarinos del mundo, el mundo se para. Financieramente sería un desastre, las comunicaciones del mundo se quedarían cortadas porque ya no hay, salvo la parte de satélites, que eso seguiría funcionando obviamente, pero la capacidad de conectividad que tiene un satélite es muy limitada. Tiene que subir la señal y bajar. Tiene que correr 72.000 kilómetros y eso lleva aproximadamente como 500 milisegundos, que es medio segundo más o menos. Y un cable submarino es capaz de llevar una señal de un lado al otro del Atlántico en 35 o 40 milisegundos. Este sonido nos transporta al año 2017. Estamos en la playa de Sopelana, justo cuando se está amarrando en tierra marea, 6.600 kilómetros de cable transatlántico, propiedad de Telxius. Tenía 160 terabits por segundo. Para que te hagas una idea en qué supone eso, es como poder transmitir 20.000 películas en altísima definición en 4K por segundo. Esas películas, como cuenta Carlos Dassi, viajan a tal velocidad desde el sur de Europa a Estados Unidos. Hoy marea está en torno a los 230 terabits por segundo. Ha pasado de 160 a 230, manteniendo los mismos 8 pares de fibras originales. Que la evolución de los equipos de transmisión, los equipos que pones en las estaciones de amarre, ha mejorado en estos últimos años y somos capaces de sacarle más capacidad. Pero, ¿qué son esas estaciones de amarre? Lo que hacen es concentrar la llegada del cable submarino y ahí distribuyen a través de las redes nacionales, a las redes internacionales. Marea trae tráfico de Estados Unidos y hay tráfico que se queda en España, tráfico que mandamos a Europa e incluso tráfico que llevamos hacia Barcelona y de Barcelona se va a otros países. En España tienen anclaje 28 cables submarinos. El más reciente en llegar ha sido el Anjana, de Meta, y en el que ha participado Telxius. Hay que hacer lo que llamamos una batimetría del fondo marino. Pueden pasar hasta 3 años, hasta que un cable llega al agua. Para buscar siempre las zonas más cómodas. Hay muchos accidentes geográficos. En función de este estudio se determina qué clase de cable se usará en cada segmento de la travesía. Porque puede haber zonas que sean arenosas y entonces en vez de poner un doble armado ponemos un armado sencillo, de un único anillo de protección. Hay otras zonas que si son rocosas le metemos un doble armado. Y el cable se deposita en el lecho marino a partir de 1.200 metros de profundidad, es decir, no se ancla.
Si se entierra, las zonas donde puede estar más expuesto, porque están los barcos recreativos, los barcos pesqueros y atraviesan por medio de los cables. Entonces hay una serie de reglamentaciones y de normas para hacer esto. Y evitar las averías, sobre todo provocadas. Pesca y ancla son los 70%. El resto viene condicionado por movimientos de tierra. Como este. Hubo un terremoto cerca de Colombia y se llevó 5 cables submarinos. Y se rompieron 3 previos al nuestro, porque como sabemos dónde están cada uno. Carlos Dassi especifica que saben dónde están todos los cables, no solo los de Telxius, porque están marcados en las cartas náuticas. Es una información pública, se conoce su localización para evitar averías, y si las hubiera, para saber el punto concreto e ir a repararlos. Un proceso artesanal y muy complicado. Porque esto se pesca, ahora para repararlo tienes que cortarlo primero, tienes que localizarlo en el fondo, cortarlo en el fondo y subir los extremos arriba para repararlo. El barco que va a reparar el cable es de un consorcio de mantenimiento. Hay 4 que operan en el Atlántico. Entonces tú pagas un fee por tener derecho a llamar al barco, pero luego tienes que hacerte cargo de todos los gastos del barco, todo el traslado. La reparación de un cable submarino dura de media entre 30 y 35 días. Ahora, por ejemplo, la reparación que vamos a hacer en Argentina, todo el tráfico que iba por el SAM-1 lo estamos volcando a otros sistemas submarinos, con lo cual nadie se ve afectado, nadie sufre el corte. Pero si el servicio lo tienes en un cable submarino que esa compañía o por la zona en la que está o porque no tiene el recurso o lo que sea, no tiene capacidad para mover el tráfico a otro lado, pues te quedas sin servicio durante el tiempo que... Es decir, si un cable se rompe, no ocurre una hecatombe. Ahora. Imagínate, se cortan todos los del Atlántico, no te quedarías sin internet, pero habría unas saturaciones brutales porque el tráfico tendría que dar de Europa. Para ir a Estados Unidos tendría que ir por Asia. El sector de las telecomunicaciones trabaja sobre la redundancia. Consiste en asegurar la supervivencia de la red en caso de fallo. Investigators suspect sabotage in a Chinese cargo ship. Europa investiga el corte de los cables de datos del Mar Báltico, uno que conecta Finlandia con Alemania y otro que une Suecia con Lituania. Sweden has seized a Bulgarian ship suspected of The head of NATO has announced that the alliance will enhance its military presence in the Baltic Sea. Por sospechas de sabotaje. La actividad de un Estado contra otro Estado ha existido siempre. La manera en la que te atacan puede ser distinta. Es Maite Arcos, presidenta de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. Vamos hacia un mundo multipolar en el cual hay otros poderes emergentes retando un poco el poder de Estados Unidos en el mundo. Poderes como China o Rusia, que se investigan por supuestos sabotajes en cables submarinos. También por temas de seguridad, la Unión Europea se ha preocupado por quiénes son los proveedores de una tecnología como el 5G, ¿no? De las redes de 5G que estamos desplegando en Europa. Ha puesto el foco en cuidado qué tipo de equipos se meten en esas redes para evitar que pueda haber injerencias de otros estados distintos de la Unión Europea. La tecnología es otra herramienta para provocar lo que los expertos llaman guerra híbrida. Sí que se ha visto en los últimos meses que ha habido intentos de interferencia por parte de Rusia hacia cables submarinos que están en las zonas marítimas pues, de Alemania, de Suecia, de Finlandia y de Lituania, ¿no? Y todas las miradas están sobre Rusia, pero como cuenta Raquel Jorge, investigadora del Instituto Elcano y experta en política tecnológica, es muy difícil depurar responsabilidades. Muchas veces no se puede llegar a evidenciar con datos objetivos prácticos que ha sido un gobierno desde una agencia, porque muchas veces hay gobiernos que financian a terceros actores no gubernamentales para que hagan esa interferencia o ese bloqueo o esa disrupción. Incluso, explica, ha ganado importancia el debate para que estas acciones se eleven al derecho internacional y no queden en manos de los estados para que las resuelvan bilateralmente. La OTAN va más allá. La OTAN durante estos años ha ampliado los espacios de dominio militar a ciberespacio y espacio exterior y ya está empezando a hacer consultas y trabajos internos con el cableado submarino. Todavía no lo consideran como un área de dominio militar por el cual si a un país le atacan todos los aliados de la OTAN tienen que ir a defenderle, pero el tipo de diálogos que está habiendo actualmente son los mismos diálogos que se hacían muchos años antes para ciber y para espacio exterior. Ante este panorama, la Unión Europea ya aprobó la directiva SRI II para las empresas. Hay que prevenir todo tipo de riesgos, los naturales y los intencionados, los sabotajes, porque el objetivo es que se mantenga la actividad. El Gobierno central ya aprobó a finales de enero el anteproyecto que transpone esta directiva comunitaria. Crónica 24/7.